¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Vigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del presidente de CEAGA, del clúster de la automoción de Galicia, don Luciano Covelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Martínez Covelo. Martínez Covelo. Luciano Martínez Covelo. Muy bien. Bueno, los de la prensa ya saben que solemos utilizar solamente un apellido. En este caso hemos elegido el materno. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por atender la llamada de Localia Vigo. Me gustaría empezar preguntándole por esa noticia que esperamos para este mes de mayo, que recién vamos a estrenar en unos próximos días, ese anuncio posible del Grupo PSA, ahora rebautizado como Grupo PSA, para la planta viguesa, ese nuevo modelo, ese nuevo coche por el que está pujando y en el que entiendo yo que la industria auxiliar también tiene guardadas muchas esperanzas de futuro, ¿no? Así es, así es. Bueno, lo primero que tiene que darse efectivamente es que ese modelo, digamos, recaiga en Vigo. Las cosas se están haciendo francamente bien, esperamos que sea así, pero las cosas no son hasta que son, eso es así. La empresa auxiliar, desde luego, está esperando que el automóvil recaiga en Vigo y lo que esperamos de él efectivamente es un salto importante dentro de la cadena de producción. Pero entiendo que están esperando una respuesta afirmativa, lo digo porque las cosas no son hasta que son, pero es cierto que se han hecho los deberes, ¿no? Incluso el director de la planta, que pedía una serie de medidas, y se han acometido todas ellas, desde lo laboral, desde también la apuesta por parte de la industria auxiliar. Entiendo que una no concesión de ese modelo sería un poco frustrante, no lo sé. Efectivamente, no esperamos que sea o no, esperamos que sea un sí rotundo. Efectivamente, nosotros desde hace años, no solamente a partir de la furgoneta K9, sino anteriormente, el sector viene haciendo los deberes y los viene haciendo de una manera congruente y bien. Por lo tanto, efectivamente, esperamos que sea un sí. Y un sí rotundo. Hablaba del proyecto K9, que se va a empezar a construir el próximo año 2017 aquí en la factoría de PSA Vigo, y se hace también con la apuesta del sector de auxiliar de la automoción. Recuerdo hace un año más o menos que se puso esa mesa con una serie de piezas, de componentes para ese nuevo modelo, y muchos de las factorías, muchas de las empresas del auxiliar se han sumado, ¿no?, a ese proyecto K9, construyendo o proporcionando nuevas piezas. ¿Qué representará el K9 para la industria auxiliar viguesa? Bueno, efectivamente, la furgoneta K9 es una furgoneta que tiene una serie de excelencias que esperamos que sea muy positiva. La primera es que tiene tres siluetas. Una silueta para Citroën, una silueta para Peugeot y una silueta para Opel. Con lo cual, digamos, es una furgoneta, digamos, con una carga que proporcionará una carga de trabajo importante. Eso es así. La situación de esas nuevas piezas, o esas piezas, digamos, que se están haciendo de Pirineos al norte, y las tenemos en lo que nosotros llamamos interiormente la sala de detección de oportunidades. Así se llamaba, sí. Efectivamente, estas piezas, hay ya muchas que se están haciendo, digamos, por proveedores vigueses, y otras que todavía se están analizando. Efectivamente, se están haciendo aquí bastantes más piezas de las que en principio se pensaba de esa sala de detección de oportunidades. O sea que eso abre, digamos, el mercado para las empresas del auxiliar, obviamente. Así es. Esa era una de las oportunidades que queríamos precisamente conseguir. Esa apertura, esa posibilidad, ese acercamiento de distintas piezas que aquí teníamos capacidad para realizarlas cerca, en proximidad de la fábrica de Vigo. Obviamente la proximidad de la factoría viguesa de Balaídos de PSA es algo importante para la industria del auxiliar, pero también me puede llevar a una duda de ¿hay PSA dependencia en la industria auxiliar de la automoción viguesa? Quiero decir, si mañana tosiese el grupo PSA, por decirlo de alguna forma, ¿hasta qué punto se acatarraría la industria del auxiliar? En estos momentos, digamos, la dependencia que existe, yo diría que está en una media aproximada del 35%, entre un 30% algunas y un 50% otras, pero la media, digamos, en general está en torno al 35%. Hay que pensar que no hace 6 años estábamos en más de un 70%,
lo cual no quiere decir que hayamos dejado de hacer piezas para PSA, sino todo lo contrario. Lo que hemos hecho desde la industria, desde CEAGA, desde la industria auxiliar del automóvil, ha sido precisamente abrir el abanico de posibilidades a otras empresas de la placa ibérica. Hoy las empresas de CEAGA trabajan yo diría, para todas las plantas de producción de la placa ibérica. O sea, estamos pensando en otras marcas, ¿no? Por supuesto. Renault, Ford. Exactamente, el resto de las marcas que hay, digamos, en estos momentos en España en el mercado. Y además exportando cada año más. Eso es un poco lo que está abriendo nuestras posibilidades enormemente. Y lo que nos está haciendo crecer en facturación total y además de crecer en facturación para un solo cliente. Y haciendo también crecer en el número de empleo, ¿no? El conjunto de la industria auxiliar, en contraposición a lo que ocurre con la factoría. Existe un poco un mantra, ¿no?, social, de que sí, parece que en la factoría viguesa de PSA trabajan en torno a 10.000 personas, siempre PSA, 10.000. Y estamos en los números más bajos en su historia. Bueno, no en su historia, obviamente, en la historia, digamos, reciente, en torno a 5.000. Pero contrapuesto a eso está la industria auxiliar, que tiene más empleo que nunca. Eso es así, eso es así. En este año pasado, 2015, la industria auxiliar ha crecido en más de 1.000 puestos de trabajo. Nos ha llevado a 19.000 y pico, 19.100 trabajadores, contando también los de PSA. Efectivamente, el empleo de PSA, digamos, ha decrecido, sin embargo, ha crecido el de la industria auxiliar. Hoy por hoy prácticamente triplicamos, o más que triplicamos, digamos, a la industria de base, a la propia PSA, en cuanto a número de trabajadores. Y sin embargo, tenemos, yo voy a decirlo así, la amenaza de Portugal. Se están abriendo incluso empresas de capital vigués, otras internacionales, que están optando, en vez de por abrir en Vigo y su área de influencia, están optando por abrir nuevas factorías de componentes más allá de la raya del Miño, en Portugal. Portugal, aliado con Mangualde, esa factoría, ¿qué representa para Vigo? ¿Representa una amenaza? ¿Representa una oportunidad? ¿Representa un, bueno, cuidadito a ver cómo nos movemos? ¿Cómo hay que tomar esa presencia? Desde CEAGA lo tenemos claro, y desde CEAGA contemplamos Portugal como una auténtica oportunidad. Una auténtica oportunidad que debemos aprovecharla de forma inteligente. Nosotros, todas las empresas, digamos, por decirlo así, de capital gallego, que montan una planta en Portugal, lo que nosotros siempre decimos es que debemos tener en cuenta el efecto sede. Es decir, es muy importante dónde queda el poder de decisión. Si el poder de decisión queda en Galicia, que eso es lo que tenemos que hacer, el montar una planta en Portugal, eso puede favorecer, digamos, a toda la empresa. No perdamos de vista que durante años en Alemania, precisamente, se ha estado haciendo todo esto. Lo que tenemos que hacer en Galicia concretamente ahora es ese empleo, digamos, la innovación y el desarrollo, tenerlo de tal manera que sea potencialmente lo que de verdad dé trabajo a nuestras empresas. Y teniendo en cuenta Portugal es una oportunidad. Pero teniendo en cuenta, que estamos hablando de un país, denominémosle low cost o más low cost que España, podemos pensar que en el medio plazo el coste, por ejemplo, salarial aquí va a ir hacia abajo, se va a atender a una reducción de los salarios para ser competitivos, por ejemplo, Portugal. También está Marruecos, con una planta de PSA que está implementando en el norte. ¿Cuál es el futuro, por ejemplo, a nivel salarial, a nivel de masa laboral en nuestro...? Porque claro, si dejamos aquí los centros decisivos, es mucho menos personal que en los grandes centros de producción. No solamente los centros decisivos y los centros de producción, efectivamente, quedarán aquí. El ampliar con una, digamos, planta, ya sea en Portugal o ya sea próximamente en Marruecos, eso va a favorecer. Hay que pensar que la competencia hoy es a nivel mundial y, por lo tanto, si otros países lo están haciendo con su entorno, nosotros debemos hacer lo mismo con nuestro entorno más próximo. Hablaba usted hace nada de capital gallego en la industria de la automoción. Las principales empresas del auxiliar, las principales empresas son de capital extranjero. Es cierto que hay alguna importante de capital, incluso vigués, pero ¿echan falta que haya más capital vigués precisamente en esta industria de la automoción?
Bueno, yo creo que eso no es fácil de contestar y no es fácil de decidir, sobre todo. Lo que ocurre es que es importante efectivamente el tamaño en las empresas. Yo creo que la empresa gallega tiene que, digamos, empezar a crecer en su tamaño o continuar creciendo, digamos, en su tamaño. Es importante, no cabe duda. Hay empresas, porque nos llevan muchos años de adelanto en cuanto, digamos, a generaciones de empresas que son de capital efectivamente extranjero. Bueno, pues estas empresas están en Galicia, precisamente, y algunas de ellas incluso montando plantas en Portugal. Ahí es donde tenemos nosotros que ser lo suficientemente inteligentes, fuertes incluso, a través de los gerentes, digamos, de estas empresas, para defender efectivamente los puestos de trabajo y las posiciones de las empresas. Hay un proceso de internacionalización importante, me estoy imaginando ahora mismo en México, ¿no? México es uno de los países donde la industria de la automoción, por supuesto la gallega, la viguesa, está poniendo un poco el foco de atención, ¿no? Las miras, hay empresas que han abierto allí plantas recientemente. Así es. México es probablemente el país hoy por hoy con más posibilidades de crecimiento en los próximos 5-10 años. Hoy México ocupa la posición 7ª a nivel mundial, con más de 3 millones de vehículos vendidos. Está justo por delante de España, que ocupamos el lugar 8º, pero la previsión que existe para México en los 5 próximos años, o en el quinquenio más bien, 2025, es ser el tercer productor a nivel mundial. Es decir, detrás de China y de Estados Unidos, México, hoy repito, es el 7º, pero irá creciendo fuertemente. Efectivamente, la industria, inteligentemente, la industria gallega, la industria viguesa del sector del automóvil se está posicionando y se está posicionando muy bien en México. Y en el largo plazo y en el medio largo plazo hay una hoja de ruta, ese plan estratégico que es un poco el que guía, entiendo, hacia dónde hay que ir, ¿no? en los próximos años. ¿Cuáles son las 3 pinceladas básicas de ese plan estratégico revisable año a año? Porque la realidad es cambiante y hay que atender a rivales a nivel mundial. Sin duda. No ocurría lo mismo hace 20 o 25 años. Exacto. Y tiene que ser un documento mucho más vivo. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de ese plan estratégico? Vamos a ver, voy a dar unas pinceladas precisamente de eso, del plan estratégico. El plan estratégico fue algo que se anunciaba, digamos, en la asamblea del año 15. Y era porque el último plan, el segundo plan estratégico, se terminaba, ¿no? El plan estratégico, el actual, que es el tercer plan estratégico, se basa evidentemente en las experiencias de los dos primeros. Pero tiene esa, digamos, connotación particular de flexibilidad. Es decir, es un plan estratégico que, a diferencia de los anteriores, se hacía un plan estratégico a 5 años vista. Este es un plan estratégico a 5 años vista, con una visión de 10 años, hasta el 2025, pero efectivamente que se irá remodelando, se irá viendo y se irá cambiando en función precisamente de lo que ocurra a lo largo de los ejercicios. Es decir, lo bueno de este plan estratégico es que es un plan vivo, es un plan que va a estar continuamente, digamos, actualizado. Uno de esos puntos dentro del plan estratégico es la Business Factory Auto, que, como usted mismo ha definido en algún momento, es un vivero de empresas vinculadas a la automoción, al I+D, único en Europa. La idea es única en Europa. ¿En qué consiste exactamente y cuál es su funcionalidad? ¿Qué se espera de él? Sí, vamos a ver, el BFA, el Business Factory Auto, nació, digamos, a partir del plan estratégico de CEAGA, muy apoyado por la Xunta de Galicia, por Zona Franca y por la propia PSA. La idea es efectivamente desenterrar o sacar de los cajones aquellos proyectos que están en ellos, que no han salido, digamos, a lo mejor por falta de oportunidad o por la razón que sea. Entonces, extraerlos y ponerlos encima de la mesa. El BFA va a consistir, digamos, en primer lugar, en una selección en 3 años de 10 proyectos por año. Serán seleccionados de todos aquellos que se presenten. Estará dedicado efectivamente al sector del automóvil, y lo que se pretende es esos planes, digamos, esos proyectos, sacarlos, porque alguno de ellos puede ser seguramente muy importante. Entonces, apoyarlos incluso
desde un punto de vista financiero en dos etapas, una etapa, digamos, de aceleradora y otra etapa, digamos, de consolidación. De tal manera que los proyectos, sobre todo del sector del automóvil, que son proyectos de largo recorrido, tengan siempre apoyo y estén, digamos, con alguien que los lleve de la mano. Estamos hablando de emprendimiento, de que se hagan nuevos proyectos. Hablamos antes del capital vigués dentro de la industria de automoción. A nadie se le escapa que el grupo PSA es de capital francés, bueno, ahora chino y demás, pero se trata de que surjan nuevas ideas y, a ser posible, con capital de aquí. Empresas gallegas, empresas viguesas. Así es. Esa es la parte fundamental de todo. Así es. Efectivamente, un poco, en principio, empezar con un capital semilla, convertirlo posteriormente en un capital riesgo, pero que sea efectivamente de capital gallego y que nazca de las empresas. Lo cual no quiere decir que todo proyecto que venga del Padornelo y más allá será bien recibido, por supuesto que sí. Dentro de ese mapa que constituye la industria auxiliar de la automoción en Galicia, en Vigo, en nuestra área, incluso en el norte de Portugal, ¿qué echa en falta el presidente de CEAGA? ¿Qué empresa, qué componente, qué nos falta para cerrar el círculo, si es que nos falta algo? Sí, faltan cosas. Hay varias cosas que podrían, digamos, implementarse dentro de nuestra capacidad de producción, cada vez menos, efectivamente, porque no es preciso que vengan empresas de fuera a implementarse aquí. Lo que sí es preciso es que las empresas de aquí se abran a, digamos, otros productos. Yo diría que el que más probablemente es la parte electrónica, es la que más echamos en falta. Bueno, alguna cosa también de faros y demás, pero sobre todo la parte electrónica. Yo creo que ahí hay capacidad, hay posibilidad y hay, bueno, si vinieran empresas de fuera emprendedoras y fuertes, serían bien recibidas. A eso, porque en los últimos tiempos no ha habido como mucho movimiento por aquí de empresas foráneas, digamos, que inviertan para abrir nuevos segmentos, ¿no? A lo mejor se van a otro lado. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una, como decíamos hace un momento, porque las propias empresas que ya aquí existen han abierto su abanico de posibilidades y están copando, digamos, esas posibilidades de esas otras, hablábamos antes de esa sala de detección de oportunidades. Esa era una de las razones de ser de esa sala que ha funcionado y sigue funcionando muy bien. Otras razones, bueno, pues porque se han asentado, pues probablemente a lo mejor en Portugal, ¿por qué no? Lo cual se dice que es positivo. Por supuesto, nosotros lo contemplamos desde un punto de vista totalmente positivo, siempre. Bueno, hagamos un poquito balance, estamos ya en casi mayo del 2016, pero del ejercicio económico de 2015, que se tardó unos meses en cerrarlo. ¿Cómo fue el 2015 para la automoción? Bueno, pues yo creo que fue un ejercicio francamente bueno. Fue un ejercicio que ya venía precedido del año 14 en buenas condiciones y hemos crecido en todos los sentidos. La propia factoría PSA, con 407.000 vehículos, bueno, pues ha crecido fuertemente. El año 15 se espera superar esa cifra, lo cual quiere decir que vamos en una rampa de crecimiento. El año 15 fue un año bueno en general porque se creció en empleo. Hablábamos antes de alrededor de los 1.000 trabajadores en empleo. Se creció en facturación, por más de un 3%, digamos, en facturación. Se creció en exportaciones. Llevamos ya unos años superando los 1.000 millones, la industria auxiliar, solo la industria auxiliar, los 1.000 millones de facturación, si no recuerdo mal se llegó a los 1.100 millones el año pasado, y se creció en inversiones, con lo cual son los 4 factores, digamos, que de alguna forma determinan. Entonces se ha crecido, lo cual nos dice que efectivamente el año 15 fue un año muy bueno. En todo caso, entiendo que el gran año, o a partir del punto de inflexión donde realmente esto despegue de nuevo, sea a partir del 2017 con las nuevas furgonetas, en tanto en cuanto no hay una dependencia absoluta, pero sí una media del 33%, depende un poco de PSA. Sí. Entiendo que el 2017 está visto como el gran año de nuevo para, si no tomar impulso que ya estamos, sí dar un gran salto, ¿no? Yo iría más al 2018. Al 2018. 2018. ¿Por qué? Porque es el momento, digamos, de la salida al mercado de esas furgonetas. Efectivamente, en el año 2017 ya va a ser un año de ramp-up y donde ahí, digamos, empezará a crecer la propia furgoneta. Pero el año 2018 yo considero que va a ser el año fuerte.
a partir del cual vamos a crecer bastante más. También dependemos de la respuesta comercial que tengan, obviamente, porque a veces los Sin duda. modelos, ¿no? Estoy pensando a lo mejor en el CLIC, que se asignó aquí en Vigo y que se hace y se hizo en Vigo, pues no respondió tan bien como probablemente esperaba. Bueno, ¿no? tiene un mercado, tiene el CLIC o el 301, tienen un mercado muy complicado, porque es un mercado, digamos, de Mediterráneo, por decirlo así, norte de África y demás. Efectivamente se esperaba más, coincidió en una situación precisamente de ese mercado de beligerancias, con lo cual ese mercado la verdad es que quedó un poco estropeado, vamos a decirlo así. Efectivamente, lo que se espera, Vigo siempre ha tenido, y es una de las fortalezas que tiene la fábrica de Vigo de PSA, del grupo PSA, es precisamente las furgonetas. Las furgonetas siempre han sido, digamos, elementos de que han ayudado tremendamente a la propia fábrica. Yo recuerdo la C15, que estuvo 15 años en activo. Lo normal de una furgoneta es que esté 10 años, ¿no? Y en este caso, pues tiene la gran ventaja de esas 3 siluetas de las que hablábamos antes. Y sobre todo mantener la única planta en el mundo del grupo PSA, junto con la de Shosho, que tiene doble línea de montaje, que entiendo que eso es fundamental, porque es mayor producción, mayor volumen de empleo y mayor volumen de negocio para todos. Así es, efectivamente. Vigo, junto con Shosho, son las 2 plantas que tienen lo que se llama biflujo. Efectivamente, eso es muy importante para Vigo, es fundamental. Hablemos un poquito también de la universidad, que suena así con palabras mayúsculas. La Universidad de Ceaga, leíamos hace poquito, que se va a cambiar del edificio conocido como Gota de Leche a otro lugar un poquito que reúna mejores condiciones, ¿no? ¿Qué es la Universidad de Ceaga? Bueno, la UCC, la Universidad Corporativa de Ceaga, como su nombre indica, es y así se llaman, universidades corporativas, precisamente porque forman parte normalmente de empresas o de grupo de empresas. La UCC es, yo diría, la única conocida, precisamente que existe, que forma parte de un clúster. Es quizá aquella situación, digamos, que más variopinta la realiza. La UCC no en vano ha llevado un premio precisamente por los cursos que daba, un premio que se recogió precisamente en Estocolmo, dado por la Universidad de Económicas de Estocolmo, un premio que es prácticamente, digamos, el premio Nobel de las universidades corporativas. La razón fundamental por la que salimos de la Gota de Leche es porque, digamos, nos reunía las condiciones exigibles, incluso desde un punto de vista de maniobrabilidad para personas discapacitadas. Entonces, se está acondicionando precisamente el edificio actual de Ceaga para, digamos, hacer todos los cursos ahí. Hemos dejado para el final la pregunta más fácil. ¿Dónde cree el presidente de Ceaga, don Luciano Martínez Covelo, que estará la industria de la automoción viguesa dentro de 5 o 10 años? Bueno, vamos a ver, esa es una pregunta fácil. Bueno, vamos a suponer que sí. Sí, por una razón, porque si con la nueva furgoneta K9, más el vehículo que vamos a suponer que vamos a tener a partir del mes de mayo, esos 10 próximos años casi podríamos decir que están más o menos cubiertos. Yo iría a 20 años. ¿Dónde estaremos dentro de 20 años? Dentro de 20 años, ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde tenemos que estar? ¿Dónde debemos estar? Pues precisamente con una fortaleza mucho mayor en todo el sector del automóvil. Ceaga, desde un punto de vista de cooperatividad, precisamente de colaboración, yo creo que es una de las razones fundamentales, o quizá es su mayor fortaleza, la colaboración que está ejerciendo y que está consiguiendo precisamente con sus empresas afiliadas, precisamente por esa razón. Y dentro de 20 años tendremos que estar más y mejor, más allá, digamos, de lo que estamos en estos momentos. Pues ojalá que sea así. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted por su presencia aquí en Localía Vigo, por atender la llamada de Localía Vigo, y le esperamos dentro de 20 años un poquito antes. No, un poquito antes, mejor un poco antes. Y si no, pues dentro de 20 años aquí, que seguro que estamos bien. Muy bien, muchísimas gracias, muchas Luciano Martínez Covelo, presidente del Miguel. Clúster de la Automoción de Galicia, y muchísimas gracias, como siempre, a ustedes también por ver esta entrevista al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.